Simplemente, wow. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Simplemente Wow, un espacio en donde traemos gente maravillosa, gente supremamente talentosa, y en el día de hoy quise hasta ponerme traje de gala. Me coloqué mi mejor vestido, mi mejor traje para poder conversar de algo que a mí me encanta, que me maravilla cada vez que puedo, y es el tema de la magia de los datos, el poder conectar y hacer las cosas de una manera sencilla, directa, y parece que uno estuviera como leyendo una bola de donde tú puedes determinar cuál es el futuro. Y pues para eso, evidentemente, hay que colocarse esto, el traje de gala, sobre todo cuando uno va a hablar con un verdadero conocedor de la materia, que es don Isaac González, a quien le doy la bienvenida. Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hermes? Pues nada, encantado de estar aquí este tiempo con vosotros. Oye, Isaac, bueno, para aquellos que no te conocen, nos vamos a contarles a estas personas que nos fuimos hasta el otro lado del Atlántico, nos conectamos contigo, que estás allí en España. Pero Isaac, antes que empecemos a hablar de todo este tema de la data, de lo que es ser científico de datos, las posibilidades que tiene el saber leer, cómo hacer esas conexiones, cómo establecer esos puentes, yo quiero que Isaac González nos cuente quién es la persona detrás del personaje. ¿Qué haces cuando no estás allí conectado, explicándole a la gente en lenguaje sencillo el poder de los datos? Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Isaac González, yo vivo en Madrid actualmente, aunque bueno, pues nací en una zona del norte de España que se llama Asturias, pero pues al final ya toda mi vida laboral, cuando terminas un poco los estudios y demás, sobre todo pues a este tipo de cosas a las que yo me dedico, como lo que vamos a comentar, pues al final la bolsa de trabajo está en las grandes ciudades, ¿no? Y en España principalmente eso es Madrid o Barcelona. Así que hice un poco las maletas, me vine a Madrid y a partir de ahí pues ya prácticamente casi nacionalizado madrileño. Tengo 43 años, estoy casado, tengo 2 hijos y pues me he dedicado siempre profesionalmente, como te decía, ya desde que acabé la carrera, pues a este mundo del data science, de la analítica avanzada aplicada a generar resultados de negocio. He pasado un poco por todo el ciclo, he trabajado en diferentes empresas, empecé trabajando en empresas de cliente, luego hice la mayor parte de mi carrera en consultoría, pues en sitios como EY o Accenture, Equifax, también trabajé en algunas startups, actualmente estoy más en el mundo del emprendimiento, o sea que bueno, al final pues 20 años son muy largos y dan para mucho, ¿no? Muchos puntos de vista diferentes, pero pues, siempre centrado en esta rama que tú comentabas antes de la ciencia de datos. Bueno, pero Isaac, cuéntanos allí en Madrid, ¿cuál es ese hobby, cuál es ese elemento que hace que vibres, que conectes con cosas más allá del mundo de los datos? Pues mira, a mí lo que siempre me ha gustado más a nivel de hobby son las artes marciales. Ya desde que era pequeño, pues empecé como con 5 o 6 años, empecé haciendo judo, después me pasé a kung fu y después ya cuando hice este movimiento a Madrid, pues me pasé un poco al lado más duro, entrenando pues boxeo tailandés y MMA, que no sé si es un poco menos conocido, no sé si te suena, artes marciales mixtas. Y al final, pues eso es lo que realmente, como tú decías, me hace vibrar, ¿no? Y después de una jornada de trabajo, pues oye, siempre te pasas un poco por el gimnasio y ahí es cuando ya terminas de gastar toda la energía que todavía te ha quedado. Genial. Oye, Isaac, ese tema, ese mundo, esa pasión por el tema de las artes marciales que tiene que ver mucho con el tema de la disciplina, ¿qué cosas de ese mundo conectas o traerías como buenas prácticas al mundo de la ciencia de los datos? Ahora definimos bien qué es ese tema de la ciencia de los datos, los distintos niveles, pero a grandes rasgos, ¿cuáles serían esos elementos destacados del mundo de las artes marciales que sean extrapolables al mundo de los datos? Pues yo creo que tú has dicho uno de ellos, que es esa parte de la organización o de la disciplina. Realmente, pues como te decía, igual que en el mundo de la ciencia de datos, aquí yo también he pasado pues, por muchas prácticas diferentes, ¿no? Y deportes diferentes. Y sí que es cierto que yo creo que existen algunas diferencias en ese sentido entre las artes marciales más tradicionales, como podría ser pues, judo, karate, kung fu, taekwondo, y ya lo que son los deportes de contacto. Entonces, yo a mis hijos, por ejemplo, que todavía son demasiado pequeñitos, pero si este mundo les empieza a interesar, pues lo que me gustaría es que empezaran por la parte de artes marciales, porque más allá de la parte técnica, que yo creo, en mi opinión, que ya está superado por los deportes de contacto, lo que es la parte técnica, pero lo que es la generación y la formación de valores, sí que creo que eso, bueno, pues sobre todo cuando los que lo practican son niños, ¿no? Y empiezas de niños, como es mi caso,
pues sí que aprendes unos valores muy interesantes, ¿no? De respeto, de esfuerzo, de organización, de trabajo, que al final está relacionado en cierta medida con la parte de la ciencia de datos, porque la ciencia de datos pues también es una disciplina compleja, luego si quieres hablaremos más sobre eso, y es una disciplina, bueno, pues que al final sí que requiere esfuerzo a la hora de formarse, ¿no? No es fácil introducirse en la disciplina. Entonces, yo creo que sí que ayuda pues ser una persona organizada y ser una persona que también tienes capacidad de esfuerzo y de trabajo y que te gusta lo que haces, pues eso ayuda. Y luego el segundo factor, que creo que también está muy relacionado, es la parte de exponer las cosas a la realidad y exponer las teorías a la realidad. Y eso es lo que en el mundo de las artes marciales también permitió su evolución. Pues si a lo mejor algún espectador está un poco más metido en este mundo, hay una cosa que se llama el UFC, ¿no? El Ultimate Fighting Championship, que es como la organización más potente de artes marciales mixtas, y que básicamente, digamos que el gran salto cualitativo que se produjo técnicamente en las artes marciales fue cuando en esta competición se abrió a que pudiera participar cualquier persona de cualquier estilo. Entonces, de repente en esa competición, pues empezaron a luchar pues, gente de karate contra gente de judo, contra gente de boxeo, contra gente de lucha olímpica. Y al final lo que permitió eso fue pues, poner a testar lo que supuestamente eran técnicas que llevaban miles de años ejecutándose igual y que se supone que funcionaban, pues ahí es donde realmente se veía lo que funcionaba y lo que no funcionaba, ¿no? Y eso ayudó muchísimo a que simplemente en 2 o 3 décadas pues hiciera una explosión técnica increíble en este mundo. Y yo creo que en Data Science pasa algo similar, porque en el mundo de la empresa pues muchas veces también se trabaja con muchas hipótesis, incluso hay campos en los cuales esa es la manera en la que tienes de trabajar, ¿no? Porque trabajas en situaciones más de incertidumbre, como podría ser el marketing, los recursos humanos, las ventas. Y esas hipótesis al final como se prueban es testándolo y es testándolo a situaciones reales, viendo los datos que se generan y analizándolos. Entonces, en ese sentido, yo creo que Data Science es una disciplina empresarial que tiene una gran ventaja, a lo mejor frente a otras, porque como precisamente va de generar datos y analizar datos, pues todo lo testas, ¿no? Entonces, yo he trabajado siempre en estos entornos de Data Science y al final creo que es una ventaja, sobre todo pues, si trabajas en el mundo del proveedor, por ejemplo, y vendes proyectos a clientes, son proyectos que sabes que generan un resultado rápido y que además generan un resultado medible. Si tú tienes que vender un proyecto de, por ejemplo, un cambio estratégico, pues eso es mucho más intangible, ¿no? Es mucho más difícil por parte de un cliente que termine tangibilizando lo que realmente está comprando. Sin embargo, en un proyecto de... Permíteme, Sí. disculpa que te haya interrumpido, Isaac. Yo quiero que me ayudes un poco a ir avanzando poco a poco en la dinámica de entender qué es ese tema de la Data Science. Yo quiero que me cuentes y me ayudes a desmitificar un elemento que uno ve y escucha mucho cuando quiere abordar esos temas, y es que ese ámbito en el que tú te mueves única y exclusivamente es un tema para los absolutamente geeks, para los amantes de la tecnología, para el que sabe solamente programar. ¿El tema del Data Science solamente es para ese tipo de personas? Bueno, yo creo que la mejor prueba a lo mejor la tienes enfrente porque es cierto que, como tú dices, mucha gente piensa que yo, por ejemplo, soy informático de formación o soy matemático estadístico y yo realmente de formación soy psicólogo. O sea, que es que no es únicamente para esos perfiles tan hard, ¿no? Sí que es cierto que psicología es una carrera en la cual, bueno, pues estudia bastante estadística y era una rama que a mí me gustaba, todo lo que tenía que ver con la estadística y el análisis de datos, y por eso cuando terminé, pues también seguí un poco por esta parte, ¿no? Pero no es tan así, porque realmente toda esa complejidad, sí hay algunos profesionales que tienen que tener todo ese conocimiento más profundo, en, digamos, la parte de base, ¿no? De matemáticas, de cálculo, de álgebra, de programación, etcétera. Pero son los profesionales que se dedican sobre todo pues, a trabajar para empresas de desarrollo de software y construyen el software que después otros profesionales, más a modo de aplicación, utilizamos. Entonces, no se trata tanto de conocer la fórmula que va por debajo del algoritmo, que eso no lo necesitas prácticamente para nada en tu día a día, sino que se trata de conocer, oye, este algoritmo, ¿dónde lo puedo utilizar? ¿Dónde funciona y dónde no? ¿Cómo tengo que interpretar su salida? ¿Cuáles son las opciones con las cuales yo puedo configurar este algoritmo? Por tanto, es algo mucho más funcional y mucho más de negocio. Ya te digo, lo que son la mayoría de las posiciones de Data Science en las empresas, que son posiciones aplicadas. Luego, bueno, pues si tú vas a ser un researcher en Google, pues por supuesto, ahí el perfil ya sí que es mucho más específico, ¿no? Pero la mayoría de las empresas lo que buscan es que tú sepas aplicar
todo eso que otros ya han construido y que está implementado dentro de un software, pero que tú sepas utilizarlo para generarles resultados. Ok, muy bien. Oye, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales aquí por el canal 57 en Miami, pero yo quiero que sigamos en esa misma dinámica, Isaac, de que nos ayudes a entender ese mundo de los datos, que nos ayudes a entender el por qué, el cómo y qué conseguimos entendiendo leer bien los datos. Así que vamos a un pequeño corte de comerciales aquí por el canal 57 de Miami. Quórum América. La actualidad del continente será llevada a ustedes por Hermógenes Nagles. Una mirada, varias opiniones. Quórum América por el canal 57. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Roku y Fire TV como Canal 57. 57 Internacional, la TV que va contigo. Donde haya un latino en el mundo, se siente el calor. Y donde hay un latino, está el 57. Regresamos nuevamente aquí, conectados con Isaac González, que nos está contando todo este mundo apasionante de los datos. Isaac, estamos hablando de la importancia de entender que este mundo de los datos no es un mundo circunscrito única exclusivamente para los amantes de la tecnología, o para el programador, o para el informático, como dicen allí en España, o para el estadístico. Es para todos, es para aquellos que son capaces de entender el por qué, el cómo y el qué. Y en esa dinámica yo quisiera que fuéramos evolucionando en la presentación, Isaac, y que nos ayudes a clarificar cuáles son los elementos importantes que cualquier persona, sin importar el tamaño de su organización, si es una pequeña, gran o mediana empresa, debería tener en cuenta para sacarle máximo provecho a la información disponible. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, lo primero es que obviamente esto es una disciplina en la cual trabajamos sobre datos. Pues lo primero que hay que tener son datos. Eso parece como obvio, sobre todo en las grandes empresas, pero como bien dices, en empresas más medianas y tirando ya hacia las pequeñas, pues muchas veces te encuentras con que no existe esa fuente de datos ya creada. Entonces, muchas veces pues hay que pasar por un periodo previo donde se va recapitulando toda esa fuente de los datos, se va organizando en sistemas de información y una vez que esos datos ya existen y ya pueden estar accesibles y hay un número suficiente de ellos, es cuando tiene sentido empezar a hacer data science. Es por eso que, como te digo, en empresas grandes, pues prácticamente puedes empezar desde el minuto uno porque toda la parte de sistemas de información ya la tienen cubierta, pero en empresas que son más medianas o pequeñas y que todavía no hagan nada desde el punto de vista analítico, yo siempre recomiendo empezar primero por otra área hermana a Data Science que se llama Business Intelligence y que básicamente consiste pues, en organizar la información de la manera que nos interesa consumirla y después consumirla a través de informes, cuadros de mando y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en empresas pequeñas, lo que es su roadmap analítico, normalmente empieza por ahí. Empiezan desarrollando un Business Intelligence, empiezan almacenando la información, empiezan organizándola desde el punto de vista de negocio, generando unos informes, generando unos scorecards y luego a partir de ahí es un excelente punto para ya continuar con la parte más de Data Science, aplicando analítica predictiva y bueno, pues todas las técnicas que tenemos en este campo. O sea, la magia para entender y digamos que explicar de una manera más sencilla es tener no solamente información, sino obviamente también información de calidad, tener la información correctamente organizada y estructurada. Allí, permíteme, Isaac, aprovechar tu conocimiento para que nos expliques de una forma muy sencilla cómo es ese tema de los datos estructurados y los datos no estructurados. ¿Cómo se entiende y cómo se organiza esa temática? Pues mira, una forma yo creo que súper sencilla, que todo el mundo lo va a entender. Si tú abres un Excel
y en ese Excel tú tienes una información que está organizada en filas y en columnas. Digamos que, por ejemplo, en filas, pues tú tienes todos los apuntes de todas las ventas que has ido realizando, y en las columnas lo que tienes es la fecha de la venta, el importe de la venta, el producto que vendiste, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama información estructurada, porque es una información que responde a una estructura. La estructura que utilizamos más frecuentemente es esa estructura de la tabla, de tener por un lado filas y tener por otro lado columnas, y cuando ya empiezas a crecer un poquito en complejidad, esa tabla la vas relacionando con otras tablas y ahí ya entras en el mundo de las bases de datos, específicamente lo que se le llama bases de datos relacionales, porque se basan en relacionar tablas, en establecer relaciones entre tablas, y todo eso es el mundo que llamamos información estructurada y que todavía hoy pues, es aproximadamente el 90-95% de la información en las empresas está estructurada en este tipo de sistemas de almacenamiento, ¿no? Bases de datos relacionales. Luego, por otro lado, está lo que se llama la información no estructurada, que es todo aquello que no responde a una estructura fijada como esta que acabamos de comentar. Por ejemplo, si tú coges una página web y coges el contenido de esa página web, que es texto libre, un artículo, una noticia, lo que sea, eso es información no estructurada, porque bueno, al final son una serie de palabras que para los humanos tienen sentido, ¿no? Y cuando lo leemos tiene un orden y tiene un sentido, pero para la máquina eso está totalmente desestructurado. O si te coges, por ejemplo, lo que es un vídeo, lo que son imágenes o lo que son fotografías, pues todo eso es información no estructurada, porque no responde a una estructura clara y sencilla como la que habíamos comentado anteriormente. Entonces, últimamente tenemos técnicas también para poder analizar la información no estructurada, pero digamos que tradicionalmente todavía en las empresas la mayor parte de la información está estructurada, especialmente y normalmente guardada en bases de datos. Ok, muy bien, genial. Ok, ya tengo la organización, la información, seguramente tomé la información de fuentes fidedignas, porque evidentemente si yo no logro tener esas fuentes correctamente contrastadas, lo que yo a partir de allí meta en información, en datos, al final va a resultar seguramente en basura. O sea, si le metes basura, basura vas a tener al final del ejercicio. Tengo esa información, tengo el tema organizado. ¿Qué más sigue? ¿Qué debería seguir para poder llegar al punto de tener una masa crítica para decir la ciencia de datos me va a generar estos resultados? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Pues el siguiente paso, y que es de los más importantes, es establecer un objetivo claro. Al final, la ciencia de datos lo que pone a tu disposición son unas técnicas, pero esas técnicas tienen que ir dirigidas a cumplir un objetivo. Entonces, ¿qué quieres hacer con esos datos? ¿Quieres hacer, como decíamos antes, una predicción? Imagínate que, por ejemplo, tienes todos los datos de tus clientes y quieres saber cuáles de ellos pueden estar más interesados en comprar una nueva campaña, el producto de una campaña que vas a desarrollar. Bueno, pues en ese caso tienes el objetivo de aplicar ciertas metodologías y técnicas de ciencia de datos para localizar a los clientes que van a responder mejor y, por tanto, lanzar la campaña sobre esos clientes. Ese puede ser un objetivo. ¿Tienes el objetivo de entender mejor a tus clientes? Pues ese es otro objetivo. Ahí lo que vas a hacer es una segmentación de clientes y, por tanto, lo que necesitas son técnicas que te permiten hacer una segmentación de clientes. ¿Tienes el objetivo de ir haciendo un seguimiento de una métrica que sea muy importante para tu negocio, como podría ser las ventas, el margen, lo que sea? Pues en ese caso el objetivo es diferente y ahí estaríamos ya en el terreno que decíamos antes del business intelligence, ¿no? Cómo diseñamos unos informes, unos cuadros de mando, para que cuando tú quieras ver cómo va esa métrica en tu empresa, si estás mejorando, si estás empeorando, etcétera, etcétera, pues puedas hacerlo de manera fácil y sencilla. Entonces, hay muchas veces que las empresas cometen ese error de empezar por abajo, ¿no? Empezar por la parte de la tecnología y decir, oye, pues voy a montar una superplataforma de Big Data, bla, bla. Y al final la cosa siempre es como, pero ¿cuál es tu objetivo? Porque a lo mejor no te hace falta una superplataforma de Big Data. Tienes que empezarlo al revés. Tienes que empezar por decir cuál es el objetivo de negocio. El objetivo de negocio lo que determina son las técnicas que puedes utilizar y las técnicas que vayas a necesitar determinan la tecnología que tienes que poner a disposición para poder hacer esas técnicas. Oye, genial. ¿Sabes por qué te digo genial? Porque me ayudas a corroborar un punto que hemos insistido con distintos invitados que hemos tenido aquí, y es que la tecnología es importante, pero la tecnología no puede ser el fin. La tecnología es un elemento que nos facilita los procesos, que nos facilita, como bien tú lo estás diciendo, el responder a un objetivo en particular. En esa dinámica, Isaac, permíteme aprovechar el momento para reforzar y tener en ese caso tu punto de vista, es
¿esto es súper costoso? ¿Esto solamente está disponible para las grandes organizaciones o cualquier organización pequeña, mediana, también podría ser un jugador que le saque máximo provecho a este tema del análisis de los datos? También las empresas pequeñas y medianas pueden sacarle provecho. Y fíjate, el problema o la dificultad que van a tener esas empresas no es tanto por la parte del coste, sino, como decía antes, es más por la parte de la información y por la parte de los datos. Normalmente las grandes empresas, por su propia naturaleza, ya tienen más datos y los tienen mejor trabajados y mejor almacenados. Las pequeñas empresas, hay muchas veces que a lo mejor ni siquiera es aplicable técnicas de data science. Pues hace poco, por ejemplo, ¿no? me preguntó pues, un alumno de un programa formativo que tengo y me preguntaba, dice, no, es que quiero pues, ayudar a una amiga que tiene una tienda que vende bisutería en Facebook. Eso no es aplicable, eso no es resoluble mediante data science. No todos los problemas pueden ser resolubles mediante data science. En ese caso, pues hay otras técnicas más del marketing puro y duro, de marketing digital sobre todo, que pueden tener sentido. Pero si tú al final lo que tienes es una página en Facebook donde vendes unos productos de bisutería, no estás generando la data suficiente como para que te pueda interesar hacerlo o atacarlo mediante data science. Ahora a lo mejor tienes otro tipo de empresas, otro tipo de negocios, que siendo también negocios más pequeños, pues a lo mejor son negocios puramente digitales que generan un montón de información y donde ahí sí que puedes abordarlos mediante data science. Además, el tema del coste es una cosa que ha cambiado muchísimo en los últimos años y esto me parece súper relevante y creo que es una de las cosas más interesantes también de este sector. Y es que hasta hace no tanto, hasta hace 8, 9, 10 años, el software que tú necesitas para hacer este tipo de análisis era software comercial. Y era software comercial que tenía unas licencias que costaba pues, mucho dinero al año, normalmente decenas de miles o cientos de miles de dólares al año. Sin embargo, desde hace pues eso, aproximadamente 8, 9, 10 años, empezaron a desarrollarse las tecnologías que se llaman open source, con cosas como R o como Python, que son open source. Eso significa que son gratuitas para ti, para que las puedas utilizar y que las puedas aplicar en tu negocio. Lo único que tienes que tener es el conocimiento de cómo hacerlo, pero es gratuito. Entonces, si tú tienes una pequeña empresa o tienes un pequeño negocio en el cual ya estás generando información y crees que puedes sacar valor explotando esa información, lo único que necesitas es aprender a hacerlo, pero no necesitas pagar miles de euros o de dólares en licencias. Esto me parece que ha sido un cambio cualitativo tremendo en lo que es el sector y que ha democratizado un montón, que una cosa que antes solo utilizaban pues, grandes bancos, operadoras y empresas de Internet, ahora lo puede utilizar cualquier empresa. Bueno, Isaac, vamos a ir a un nuevo corte de comerciales y vamos a retomar con eso. O sea, para aquellos que quieran adentrarse en esta temática, le vamos a ayudar a responder con tu apoyo. ¿Vamos por R o nos vamos por Python? ¿Cuál de los dos caminos y por qué? Y en ese ejercicio también que de pronto podamos compartir algunos casos tuyos que hayas visto del antes y el después con el Data Science correctamente aplicado. Así que, Isaac, vamos a un pequeño corte de comerciales aquí por el canal 57 de Miami. Estupendo. Todas las tardes del fin de semana, viaja en el tiempo y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron. Canal 57, la TV que va contigo. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las 5, una programación que te pondrá en comunión con el Padre. Y a las 9:30 de la mañana, acompaña al pastor Daniel Arboláez con el mensaje que tiene para ti, de restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana, aviva tu corazón. Y sintonízate con nuestro Padre, por aquí, por el 57 Internacional. Conéctate con un mundo de experiencias positivas e innovadoras interactivas, desde la voz de los mejores perfiles y guiado por Hermes Ruiz. Un espacio en el que la inteligencia artificial, la transformación digital, el desarrollo corporativo y la vida en equilibrio se exponen en un lenguaje sencillo y riguroso. Todos los jueves a las 8:30 p.m. Miami, después de las noticias, por aquí, por el canal 57. Emitiendo desde Florida, Estados Unidos y Colombia, 57 Internacional, la TV que va contigo. Regresamos nuevamente aquí con Isaac González, con quien estamos hablando de todo ese mundo de los datos, cómo conectarlos, cómo sacarle máximo provecho, cómo entender que la tecnología
lo que hace es ayudarnos a dinamizar ese ejercicio de respondernos esas preguntas que siempre nos hacemos en las organizaciones, el por qué, el cómo y el qué. En esa dinámica, Isaac, vamos a ir en este último bloque a contarles o invitarlos, basados en tu experiencia, a aquellas personas que estén interesados en cuál debería ser el camino que querían recorrer. R, Python, ¿cuáles son esos primeros pasos? ¿Llegamos a ese punto en primera instancia o hay algunos elementos adicionales que tener en cuenta antes de tomar la decisión sobre cuál camino adoptar? Bueno, si al final lo que estamos hablando es de cómo una persona puede formarse para ejercer este trabajo, que eso puede ser diferente de cómo labor de una empresa, ¿no? Porque una empresa puede contratar consultoría, por ejemplo. Pero entiendo que ahora lo que me estás preguntando es, oye, no, yo quiero formarme yo para trabajar como científico de datos, bien para trabajar en una empresa, para prestar estos servicios como consultor. ¿Cuál debería ser esa ruta? Pues es una ruta que es, como te decía al principio, requiere varias cosas. O sea, no va a ser una cosa que tú puedas aprender en un mes o en 2 meses. Te va a requerir cierto esfuerzo y cierta dedicación porque es un ámbito relativamente complejo. Pero a grandes rasgos, lo principal que tienes que aprender es, por un lado, bases de estadística. No hace falta tampoco que sea una estadística demasiado avanzada, pero sí bases de estadística, ¿no? Que se llama la descriptiva, la inferencial. Luego, por otro lado, tienes que aprender un software con el cual puedas aplicar este tipo de técnicas. Y ya decíamos antes que los 2 más frecuentes en el mercado son Python y R. Ahora, si quieres, te explico cuál recomiendo yo para cada uno de los perfiles. Y luego, por otro lado, tienes que aprender Machine Learning. Machine Learning es una disciplina que es independiente en sí misma. Es decir, tú puedes aprender Machine Learning con R o Machine Learning con Python, pero al final Machine Learning es Machine Learning. Y hoy en día utilizamos estos 2 software. Hace 10 años utilizábamos otros y a lo mejor dentro de 10 años utilizamos otros diferentes. Entonces, Machine Learning es una disciplina en sí misma que necesitas el software para poder hacerlo, pero que también tienes que aprender independientemente de cuál sea el lenguaje de software que elijas. Y en cuanto al lenguaje, yo lo que suelo recomendar es, por mi experiencia, yo trabajo con los 2, trabajo con R y trabajo con Python, y también por la experiencia pues, enseñando esto a muchos alumnos. Al final, la gente que viene de perfiles más técnicos se encuentra más cómodo y aprende mucho antes con Python. Python es un lenguaje, vamos a llamarlo, más informático. Mientras que la gente que viene o bien del mundo del análisis o bien del mundo de negocio, es decir, que no tiene un perfil tan técnico, aprende antes y consigue antes resultados con R. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si tú vas a utilizar Data Science para un enfoque mucho más de negocio, donde tú simplemente dices, oye, yo aquí tengo mis datos quiero analizarlos, quiero hacer algún modelo y quiero generar también pues, algún entregable en formato de informe o lo que sea, yo te recomendaría que fueras por el camino de R. Si tú quieres dedicarte ya más a ser un Data Scientist puro y duro, entonces sí que te recomiendo que vayas por el camino de Python, porque pues, en los últimos años Python está ganando bastante terreno en el ámbito de Data Science y se ha convertido ya un poco en el estándar. Entonces, quizás si no vienes del mundo de la programación te resulte un pelín más complicado, tengas que invertir un poco más de tiempo al principio, pero si tú quieres desarrollarte como científico de datos, ahora mismo Python está ganando la carrera. Okay, muy bien. Oye, quiero que me cuentes un caso, un antes y un después en donde tú hayas tenido, nos cuentes los nombres pues para no meternos en temas de confidencialidad, pero cuéntanos un caso donde haya habido un antes y un después con el tema de la correcta lectura y la correcta interpretación de los datos. Pues te podría contar decenas, ¿no? o cientos, porque al final, pues como te decía antes, es a lo que me he dedicado yo toda la vida. Pero vamos a poner, por ejemplo, un caso que yo creo que puede ser de los más frecuentes y de los que más interesan a las empresas y a los clientes, que es cómo incrementar la efectividad de las campañas comerciales. Es uno de los casos de uso más testados en el mundo de Data Science y al final, digamos que la aplicación de este caso de uso lo que significa es que muchas empresas hacen sus campañas comerciales por criterios de negocio, es decir, oye, vamos a lanzar esta campaña de este producto y se lo vamos a lanzar a este público objetivo porque es lo que nosotros pensamos que está más adecuado al producto que estamos ofreciendo o simplemente porque en años anteriores esto era lo que mejor funcionaba y se lanza la campaña. Ese es como el enfoque tradicional. El enfoque ya que se lleva utilizando desde hace bastantes años, sobre todo en empresas más grandes, es decir, oye, yo como profesional de negocio conozco mucho mi negocio, ¿no? Pero no lo conozco del todo. Y hay muchos patrones que pueden acabar en ventas que yo no los conozco. Entonces ahí lo que haces es meterle modelos predictivos
que entrenas sobre la base de datos de tu histórico que tienes, de los clientes que han comprado y los clientes que no han comprado. Y ahí lo que hacen los modelos de Machine Learning es como identificar los patrones de los clientes que, vamos a decirlo así, pueden ser buenos compradores. Donde tú antes a lo mejor podías tener identificados 10 o 15 patrones, a lo mejor ahora pasas a tener identificados 50 o 100 patrones. Y además con la ventaja de que esto funciona de manera automática. De tal forma que una vez que tú ya has desarrollado esos modelos se quedan ejecutándose constantemente y localizando a los clientes constantemente que van a responder mejor ante las acciones comerciales. Entonces, al final, ¿qué resultados he visto yo? Pues desde incrementos del 20% hasta incrementos del 80% en la mejora de las tasas de las campañas comerciales, con un sistema que está continuamente funcionando, continuamente analizando los datos de los clientes, detectando si pasa algo en los datos de los clientes y generando esas alarmas, decir, oye, este cliente que de repente antes, imagínate pues en un contexto bancario, por ejemplo, que tenía 5.000 euros en la cuenta, ahora de repente ha pasado a tener 25.000, además ha estado haciendo simulaciones de fondos de inversión en la plataforma, automáticamente le lanza una campaña comercial. Y eso, claro, convierte muchísimo, porque es como tener a 200 comerciales analizando constantemente tu base de datos para generar ofertas. Genial. Muy buena, Isaac, de verdad, muy contento de poder tener la oportunidad de conversar contigo. Aquí lo ven, aquí lo han escuchado, definitivamente el tema de los datos, el tema de correctamente utilizar la tecnología, lo que hace al final del ejercicio es ayudarnos a incrementar nuestra productividad, la rentabilidad de nuestros negocios y a la hora del té, en el fondo, hasta incrementar y mejorar nuestra calidad de vida. Así que, Isaac, muchísimas gracias. Para aquellas personas que quieran conectarse contigo, ver temas de consultoría, incluso, así como lo voy a hacer yo, seguramente también tomar tus cursos, tus procesos de formación, ¿dónde te consiguen en redes sociales? Pues mira, yo creo que lo más sencillo es una página web que se llama isaacgonzalez.es, Isaac con 2 As y una C, después gonzalez.es, que es un poco como mi página más personal y la que lo utilizo de hub, y a partir de ahí pues están todos los links al canal de YouTube, a mi empresa, al blog y en general pues un poco a todo lo que ya es mi mundo, ¿no? Un podcast que también tengo, pero bueno, a partir de ahí se centraliza todo, isaacgonzalez.es, y ahí ya vienen los links a todo. Y nada, oye, pues encantado de haber pasado este rato con todos vosotros. Genial. Bueno, Isaac, nuevamente muchísimas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias por ahí seguir conectados día tras día en este espacio que es espacio de ustedes, que es simplemente wow. Nos vemos en una nueva entrega. Hasta siempre. Un saludo. Simplemente, wow.